Muy bien, vamos a continuar en esta tarde con lo que ayer estábamos viendo dentro de este texto tan conocido que es la parábola del hijo pródigo. Ayer pudimos ver muchas cosas muy interesantes que nos ayudaban a autoevaluarnos a nosotros mismos para saber en qué situación está nuestra vida. Quizás algunos de nosotros estamos viviendo en esa situación ahora mismo, pero también puede ser que estemos en un momento en el que nos estemos empezando a deslizar en esa dirección. O quizás eres una persona que, gloria a Dios por ello, está firme, afianzada en el Señor, pero tenemos que ir con cuidado para favorecer el ambiente para que esas cosas no sucedan, para ayudar a otras personas a acercarse al Señor, para ayudar a personas a crecer en el Señor, a madurar en el Señor, a personas que deseen estar con el Señor. Y ayer meditábamos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, los versículos del 11 al 13. Y hoy vamos a ir un poco más adelante. Hoy vamos a ver los versículos del 14 hasta el 24. Y dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos el momento en el que esa decisión del hijo pródigo de salir, de irse, esa sed de aventuras, de vivir la vida que veíamos ayer, se está produciendo, y mientras eso ocurre, todo está bien, todo funciona, todo va perfectamente. Pero vemos que ocurre algo que quizás no estaba previsto. Y meditando también en lo que veíamos ayer, veíamos que en esas tres cosas que se pierden en este capítulo 15, esa oveja, el dracma y el hijo pródigo. Los dos primeros, tanto el pastor como la mujer, buscan hasta encontrarlo. Pero aquí veíamos y decíamos ayer que el padre se queda quieto. El padre no va a buscarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué el padre no fue detrás de su hijo? ¿Por qué el padre le vio y le dejó irse? Porque esa decisión fue personal de su hijo. Y si el padre hubiera ido corriendo detrás de él, quizás la decisión de volver no hubiera sido real, no hubiera sido personal, hubiera sido empujada a lo mejor por el afán del padre de volverlo a tener. Y de la misma forma que él decidió irse, él tenía que decidir volver. Y esa decisión tenía que ser una decisión personal, íntima de él, decidiendo y sabiendo la decisión que tomaba. Entonces el padre le deja marchar, pero le deja marchar con el objetivo de que él piense, recapacite y vuelva. El deseo del padre es volverlo a tener con él, pero ese amor que tiene por su hijo le tiene que permitir dejarle ir para que viva su vida y aprenda las cosas que tiene que aprender. Y Dios permitió, y lo vemos ahora, Dios permitió las circunstancias que le van a ocurrir ahora. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida? Y en el caso del hijo pródigo, Él lo permitió porque quería que Él volviera. El permitir esas consecuencias en la vida de su hijo eran parte del amor de su padre.
Y el padre mientras espera y espera y espera la vuelta de su hijo. Si tú estás en ese momento de huida, en ese momento de salir, en ese momento de vivir la vida, no creas que para Dios esto es indiferente. No creas que Él sigue a lo suyo y se olvida de ti. Él te tiene en su pensamiento, Él te tiene en su corazón, pero Él tiene que permitir cosas en la vida para que nosotros aprendamos a valorar qué es lo que tenemos. Y muchas veces no valoramos lo que es estar en la casa del Padre hasta que no estamos. Y los versículos del 14 al 17 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a quedarnos aquí, en el versículo 16. Fijaros que hasta ahí dice que este chico vivió de una forma licenciosa, de una forma perdida. Como dice el texto al final del versículo 13, dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y llegó un momento que parece que él no le daba valor a las cosas que tenía, las disfrutaba, las gastaba. Pero como dice el dicho, no empezamos a valorar las cosas hasta que nos empiezan a faltar. Y todo eso en lo que se apoyaba, en la riqueza que él tenía, en la riqueza que había heredado, que le permitía hacer muchas cosas, esto empezó a menguar, empezó a escasear. Había malgastado todo en tiempos de abundancia. Había seguro, y recordaba en mente las palabras de Salomón, cuando en el libro de Eclesiastés él dice que no negó nada de lo que querían sus ojos. Él lo llevó a cabo, él lo disfrutó, él quiso todas esas cosas que deseaba. Y este chico trabajó, estuvo allí viviendo perdidamente y llegó un momento que lo perdió todo. Y dice el texto que una gran hambre llegó a aquella provincia. Él no se había preparado para eso. Y es verdad que como personas, a menos que trabajemos en nuestra propia vida, que sepamos tener valores, que sepamos tener nuestras prioridades claras, muchas veces no estamos preparados para la escasez. Nos gusta la abundancia, la disfrutamos. Y a veces no pensamos que los momentos difíciles llegan y van a llegar. Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4 y los versículos del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces repetimos este versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo lo dice en un contexto de necesidad. Él sabe vivir en la abundancia y sabe vivir en la necesidad. Él se ha preparado, él tiene una relación con su Padre tal que le permite vivir y disfrutar en los dos lados, en la abundancia y en la necesidad. Y muchas veces de lo que trabajemos en nuestra vida en los tiempos de abundancia se va a marcar lo que hacemos en los tiempos de necesidad. Me venía a la mente la historia de José, esos tiempos, esos años de abundancia que hubo y esos años de escasez que venían después. El pueblo comió y el pueblo pudo ir hacia adelante y el pueblo pudo subsistir y no morir. ¿Por qué? Porque se había trabajado bien en los tiempos de abundancia. Se había recogido, se había almacenado, se había guardado. Pero él, en el tiempo de abundancia, este chico vivió perdidamente. Lo malgastó, como dice el texto, todo.
Pero el padre permitió esa situación. Y fijaros que este chico, antes de reconocer y decir, mira, todo me está yendo mal, no funciona, en aquello que me apoyaba no vale, volveré a mi padre. Pero eso no es lo que ocurre. Porque Dios permite una circunstancia adversa para tocar la vida de su hijo. Pero en este primer punto le afecta en lo físico, le afecta en lo material, pero se queda ahí. La primera cosa que ocurre no doblega su ego, no doblega su orgullo. ¿Por qué? Porque vemos que él dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Buscó seguir con esa vida lejos de la casa de su padre y buscó la manera de intentar salir hacia adelante. Mirar, cuando estamos viviendo como hijos pródigos y empezamos a ver que las cosas no nos salen bien, de primeras no pensamos en volver, porque creemos que es una humillación para nosotros. Creemos que la gente nos va a señalar, que dirán, ¿ves? Ya te lo decíamos nosotros. Y para ellos el orgullo, el ego, es más fuerte que el reconocer. Y pueden seguir viviendo, sufriendo consecuencias, simplemente por el hecho de no reconocer que en un día se equivocaron. Y fijaros que le lleva a apacentar cerdos. Era un trabajo que nadie quería. Y es más, lo que se ve es que los cerdos estaban mejor alimentados que él. Él deseaba llevarse a la boca la comida de los cerdos. Y en ese momento tiene un primer pensamiento en el versículo 17, que le lleva a la casa de su padre, pero es un pensamiento. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero él continúa, está ahí apacentando cerdos, apacentando esos animales que nadie quería estar, queriendo y deseando comer su propia comida para llenar su vientre. Pero por ahora él prefiere estar ahí que volver a la casa del Padre. Todo eso es permitido para hacerle abrir los ojos. Pero también, como hijos pródigos, muchas veces tenemos que decidir cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí apacentando cerdos. Podemos quedarnos ahí por mucho tiempo y pasar mucha necesidad y mucho hambre y no quererlo reconocer. Y no querer ni que el Padre lo sepa, para que crea que nosotros podemos vivir nuestra vida y que las cosas nos van bien. No sé si recordáis, ayer veíamos también un texto paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y veíamos el versículo 6 y el 7 como cosas que ocurren cuando nos soltamos del Señor, cuando dejamos de mirarle, cuando le damos la espalda, cuando nos cerramos a las cosas del Señor, cuando dejamos de brillar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de arrepentirnos, de pedir perdón. Pero el versículo 8 y 9 de ese libro de Segunda de Crónicas dice ahora cuáles son las consecuencias que ahí el pueblo, por haber abandonado al Señor, le estaban ocurriendo. Dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Pero vamos a desgranar un poco cada una de las cosas que dice este texto, a la que se entregaron. Habla primero de turbación, una alteración, una interrupción del estado natural de las cosas, un estado de aturdimiento, una forma en lo que en lo personal no sabemos hablar, no sabemos qué tenemos que decir ni reaccionar. También habla de execración, entregados a la crítica, entregados al escarnio, a la burla,
a muestras de desprecio groseras y humillantes, también a muerte, tanto física como espiritual. Y también habla de una cautividad familiar. Dice el texto de Crónicas que las mujeres y los hijos fueron llevados cautivos por esto. Ayer decíamos que lamentablemente un hijo pródigo muchas veces crea a otros hijos pródigos. Y un hijo pródigo pone el ambiente adecuado para que otro también sea pródigo, porque no se ve integridad, porque se ve falta de vida, de coherencia en su vida. Pero gracias a Dios, que la relación con Dios no depende de mis padres, no depende de otras cosas, sino que es algo personal, algo que tengo que desear, algo que tengo que buscar. Por eso es tan importante. Tiene que ser algo propio, una decisión tomada desde mi voluntad, el estar y vivir al lado del Padre. Otra vez, todo eso permitido por Dios, pero permitido con el hecho, otra vez, y lo iremos remarcando mucho, de hacerte volver, de que pienses, de que recapacites. Pero volvamos al versículo 17 que decíamos antes, y volviendo en sí. Hay un momento en el que él empieza un cambio, pero ese cambio no se ve en lo externo, sino que empieza en la mente, empieza en el pensamiento, en el entendimiento. ¿Por qué? Porque mentalmente se va a la casa de su padre. Pero es curioso lo que él dice. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fijaros qué mentalidad ahora tiene este chico. Él es hijo de su padre, pero ahora solo piensa que él en este momento está siendo un jornalero, está siendo un trabajador por cuenta ajena, prácticamente está siendo un esclavo de otro, un siervo de otro, siendo hijo, siendo heredero, está siendo siervo de otro. Y él se mira y dice, en mi misma posición, los siervos, los jornaleros de mi padre, están en una situación muchísimo mejor que yo. Mi padre los cuida mejor, a ellos no les falta de nada, y aquí a mí me está faltando todo. Fijaros que otra vez, siendo hijo, siendo heredero, tiene un pensamiento, una mentalidad de siervo, una mentalidad de esclavo, porque está sirviendo a otro Señor en este momento. Qué triste es cuando como hijos nos volvemos servidores de otros, cuando hemos abandonado a nuestro Padre. Y lo que ocurre es que tenemos hambre y no hay nada que pueda satisfacer esa necesidad que nosotros estamos teniendo. Pero en primera opción dice que eso viene a nuestro entendimiento. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás andando? Y fijaros otra vez, importante remarcarlo, un hijo, un heredero, con mentalidad de esclavo, de sirviente de otro que no es su padre. Cuando te vas, no eres tan libre. Al final acabas siendo siervo y esclavo de otro, y no es precisamente de tu padre. Pero esto primero le dio en la mente, en el pensamiento. Primera cosa, le llevó a pensar en la casa del padre. Pero con pensar no ocurre nada, porque él seguía apacentando cerdos. Pero los versículos 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fijaros que aquí hemos visto que primero hay algo en el pensamiento. La mente va a la casa del Padre por un momento, aunque no sabemos cuántas veces pensó
en la casa del Padre mientras estaba lejos, pero seguramente cuando él vivía perdidamente, cuando lo estaba malgastando todo, se acordaba muy poco de la casa de su Padre. Pero en el momento de necesidad se acuerda. Pero eso primeramente solo ocurre aquí, en el pensamiento. Pero aquí vemos que ahora hay un paso más. Hay un deseo de tomar una decisión. Habla de que me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré. Pero fijaros que todo eso es tan futuro. Es un pensamiento, un deseo. Pero ahí ya empieza su ego a estar tocado. Porque ya muestra algo muy importante. Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fijaros que el pecado siempre primero es contra Dios, porque es una falta a la santidad de Dios. Pero por ende, pecamos y le fallamos a otra persona, aquí al Padre. Pero él ya piensa, está del pensamiento pasado a la voluntad. Él quiere levantarse e ir a casa de su Padre. Pero le ha movido no solamente el hecho de que tiene una necesidad, sino que interiormente ya ha visto que él ha hecho las cosas mal. Y hay ese arrepentimiento interno que le lleva a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fijaros que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando vemos nuestro pecado, cuando vemos lo que hemos hecho, cuando vemos que estamos viviendo una vida separada de Dios, separada del Padre y todo lo que nos está llevando, y nos damos cuenta de eso, lo que nos hace ver es nuestra indignidad. No somos dignos. Nuestra vida no es digna del Señor. Y Él le va a decir a su Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y habla de que le acepte como uno de sus jornaleros, en lo que él se había vuelto ahora. Él prefería ser un jornalero ahora en la casa de su Padre, ser un siervo de su Padre, que no un siervo a cuenta ajena de otro Señor. Pero aquí todavía no ha pasado nada. Fijamos que lo pensó, se fue con el pensamiento a la casa del Padre. Aquí ya hay un deseo de tomar una decisión, ya hay interiormente un arrepentimiento, pero falta dar un paso. Y eso es lo que vemos en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. De nada sirve el pensamiento y el deseo sin una decisión, sin una acción decidida. Fijaros que él decía, me levantaré, iré, le diré, pero ahora en el versículo 20 dice, y levantándose, tomó la decisión, la acción decidida de ir a la casa de su padre. En ese momento, su yo ya está en el suelo, su orgullo ya está en el suelo. Él ya no aguanta más, ya no puede fingir más. Reconoce su necesidad y sabe en qué lugar esa necesidad está cubierta, y es con su Padre. Pero se considera completamente indigno y prefiere incluso estar en la casa del Padre como un jornalero, porque él sabe que no se merece ser su hijo. Se pone de vuelta a casa. Pero aquí vemos la maravilla de la actitud del Padre. Dice que el Padre estaba mirando. No sabemos qué estaba mirando el Padre, pero podemos imaginar que día tras día el Padre podía asomarse, mirar a lo lejos, a ver si alguna vez veía que su hijo volvía, con ese deseo en su corazón. Y aunque el texto no nos lo dice, puede ser muy bien eso por la reacción que tuvo. Dice que aún
cuando aún estaba lejos. Cuando vio algo o alguien muy chiquitito en el horizonte, el Padre sabía que ese era su hijo. Y ese no fue un momento para pensar, mira ya le falta todo, ya no tiene nada, mira cómo está, ahora ya viene aquí, a ver qué es lo que va a decir. No, el Padre en ningún momento sacó ni pensó en un reproche, ni pensó en un castigo, porque el Padre, y en este aspecto Dios, sabe, desde que nos ve, y ya antes porque nos conoce, qué ha motivado nuestra vuelta. Y este chico venía humillado, y no es el momento de las broncas, no es el momento de las críticas, no es el momento de señalarle, no es el momento de humillarle. Era el momento de ir, de correr, de tener misericordia y de abrazarle y de besarle, porque venía alguien completamente necesitado. Y eso es la actitud del Padre. Dice que Él no solamente corre, sino que se echa sobre su cuello y le besa. ¿Cuánto amor encerrado en la persona del Padre? Qué poco hay en Él, como os decía ahora, de señalar, de juzgar, de enfadarse, de criticarle. En cambio, el amor cubre todas esas cosas. Él sabía cómo volvía su hijo. Si tú vuelves al Señor, o el día que volviste, si un tiempo fuiste pródigo, o si estás siendo pródigo ahora, si un día decides volver, el Señor sabe cómo está tu vida, cómo está tu corazón, las heridas que llevas contigo. Y el Señor corre a buscarte, porque te ama, y corre para abrazarte, para besarte. Pero en el versículo 21, el Hijo tiene que hablar. Y esto es muy necesario, aunque el Padre sabe que Él viene arrepentido. Nosotros como hijos es necesario que hablemos y que confesemos. Y el Padre permite que el Hijo hable, que el Hijo confiese, que el Hijo se pronuncie. Y en el versículo 21 dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Era necesario decir estas palabras. Es necesaria nuestra confesión. Es necesario que salga de nuestra boca esas palabras que muestran el arrepentimiento que primero ha habido en nuestro corazón. Y esa indignidad de la que hablábamos antes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero qué bueno que aquí también vamos a ver esa actitud del Padre. El Padre no entra en una conversación con él, el Padre no entra en discutirle, pues sí, mira, te fuiste, hiciste mal, sí, eres completamente indigno. No habla nada de esto. ¿Cuál es la actitud del Padre? Versículos 22 y 23. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí no habla simplemente de que él le vio seguramente que venía sucio y que le cogieran, que le limpiaran, que le cambiaran de ropa. El texto no da esa explicación. En el momento que el Padre dice que le cambien el vestido, que le pongan un vestido nuevo, un vestido limpio, que le coloquen un anillo en su dedo. Y también lo que dice el texto es calzado en sus pies. Es que el Padre, aunque el Hijo le dijo soy indigno, el Padre lo que le está diciendo con esa actitud es decir, tú eres mi Hijo. Y en ese momento el Padre le devuelve a esa condición de hijo,
con todos los privilegios que eso conlleva. Porque esa relación que se había roto es una relación que está recuperada, que otra vez vuelve a estar activa, que se ha quitado del medio aquello que estorbaba, aquello que rompía la relación. El hijo había vuelto en arrepentimiento a la casa de su padre. Y su padre está ansioso por abrazarle, ansioso por decir, este es mi hijo. Y le devuelve la dignidad de ser hecho hijo. Le quita los vestidos sucios, es limpiado. El perdón siempre trae limpieza a nuestras vidas. Es limpiado, es vestido de nuevo, con esas ropas nuevas, con esas ropas limpias. Es colocado un anillo en su dedo, un anillo que decía que él era hijo del Padre, y le calza. Otra vez dices, tú eres mi hijo. Prepara lo mejor y él hace una fiesta. Fijaros, el hijo seguramente pensaba en todo menos en que hicieran una fiesta, por cómo él había abandonado, por cómo él se había ido a una provincia apartada, cómo él había querido, por su impaciencia, por su egoísmo, por su afán de vivir aventuras, el hecho de abandonar la casa del Padre, de haberse gastado todo lo que le pertenecía, pero seguía siendo su hijo. Y el Padre actúa de esta manera y lo muestra. Y el hecho de decir a los sirvientes que lo hagan es para que públicamente se vea y se diga y se reconozca, este es mi hijo. Y dice el Padre, porque este mi hijo. Qué importante es esta palabra en el versículo 24, porque este mi hijo. No le trata con otra palabra. El Padre pronuncia esto, este mi hijo. Dice, era muerto y ha revivido. Espiritualmente había muerto, se había roto la relación con el Padre, pero había vuelto, había revivido, volvía a tener vida. Estaba ahí con el Padre de nuevo. Dice, se había perdido y es hallado. Fijaros, dice, se había perdido. ¿Quién se había perdido? Él, porque él tomó la decisión de irse de la casa de su padre. Pero ahora ha sido hallado, se ha encontrado otra vez desde el lugar donde nunca tuvo que salir, de la casa de su padre. Volvía a estar ahí. ¡Qué bueno! Y le dice al final, y comenzaron a regocijarse. Trae alegría la vuelta de un hijo que un día marchó, que ha vuelto seguramente lleno de heridas, también lleno de experiencias, lleno de enseñanzas, lleno de aprendizajes que le han vuelto otra vez al Señor. Y sabéis, muchas veces, cuando siendo pródigos nos hemos apartado de la casa del Padre y hemos experimentado lo que es vivir fuera, el dolor, las marcas que produce, y hemos vuelto, la relación que tenemos con el Señor después no es la misma que teníamos antes. Es mucho más fuerte, es mucho mayor, porque valoramos mucho más lo que es estar en casa del Padre, porque hemos experimentado lo que es vivir fuera y gastarlo todo. Entonces, en esta tarde, me gustaría que pensaras en tu situación. Me gustaría que pensaras en cómo estás. Me gustaría que pensaras, si es que te encuentras lejos, que pensaras en la casa de tu Padre. Y si se está moviendo dentro de ti ese deseo de levantarte y volver, no lo dejes para mañana, vuelve, porque aquí tienes que tener la esperanza
de cómo vas a ser recibido por tu Padre. Cuando Él vea tu actitud de levantarte y volver, va a correr a por ti. Te va a abrazar, te va a besar, te va a decir bienvenido a casa otra vez. No te va a señalar, no te va a juzgar, porque ya en tu interior estás experimentando todo el dolor que ha producido ese apartamiento. Y ese dolor te lleva a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento de verdad. A partir de ahí, el Padre te abraza, te besa y te cambia, te limpia, te cambia el vestido, te quita todo eso que has venido arrastrando, te pone un anillo y te calza y dice, este es mi hijo. Puedes volver a una relación personal con tu Padre. Solamente tienes que levantarte e ir en esa dirección. Él te espera, Él mira cada día al horizonte, con el corazón puesto en que tú vuelvas. Qué bueno es tener un Padre así. Un Padre que nos conoce, un Padre que nos mima, un Padre que nos cuida, un Padre que nos espera, un Padre que no nos va a señalar, un Padre que nos perdona, un Padre que restablece la comunión con nosotros, porque eso es lo que más necesitamos, porque como en casa de nuestro Padre no vamos a estar en ningún sitio. ¿En qué lugar estás tú? ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo perdidamente? ¿Estás empezando a tener hambre? ¿Estás, a lo mejor, apacentando cerdos? ¿Estás pensando en la casa de tu Padre? ¿Estás reconociendo que hiciste mal? ¿Que te falta lo que el Padre te da, lo que el Padre tiene para ti? ¿Estás tomando la decisión de decir, me levanto, y te has levantado ya? Vuelve, vuelve, porque todo tu sentido, todo el significado, toda tu pertenencia está en casa del Padre, está con Él, en la relación con Él, en disfrutar de la comunión con Él, en vivir con Él, en tener todas esas cosas que tenemos y que veremos mañana, en esa identidad por ser hijos del Padre, por ser hijos de Dios. Y mañana, con la ayuda del Señor, veremos quiénes somos en el Señor, cuáles son esas cosas que tenemos por ser hijos de nuestro Padre. Pero qué bueno que hayamos descubierto hoy un Padre amante, un Padre que perdona, un Padre que es justo, un Padre que permite las consecuencias y las circunstancias solamente por el hecho de hacerte volver, porque te ama. Y que puedas experimentar este trato del Señor. Y si lo has experimentado alguna vez en tu vida, alguna vez que has sido pródigo, que esto que estamos meditando hoy te lleve a rendirte más todavía delante del Señor y a darle gracias por cómo te trató, por cómo te recibió, por cómo otra vez volvió a la relación contigo, por la fiesta que Él celebró, porque tú volviste a casa. Señor, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias, Señor, porque aunque nosotros seamos tantas veces infieles, tú permaneces fiel. Tú estás ahí con nosotros. Gracias por el perdón, por la limpieza, Señor. Incluso gracias también por lo que tú permites que ocurra en nuestras vidas, con el hecho de hacernos abrir los ojos, con el hecho de que nos arrepintamos y volvamos a ti. Y gracias porque cuando volvemos a ti, Señor, muchas veces nos damos cuenta que podemos tener una relación mucho más grande, mucho mayor, mucho más profunda de la que teníamos antes de marcharnos. Pero gracias, Señor, porque aún siendo pródigos, tú nos estás esperando cada día a que demos media vuelta y volvamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu trato, por tu misericordia, por tu bondad. Te amamos, Señor, y nos rendimos delante de ti en esta mañana. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Trabaja en la vida de aquellos que quizás están pensando irse, en la vida de aquellos que quizás están alejados en este momento. Ayuda a aquellos que están decidiendo volver, Señor, y dales ese abrazo, Señor, que necesitan. Gracias, Señor, por ese tiempo y pedimos,
Señor, que tú nos sigas guiando, bendiciendo y hablando conforme a tus planes y a tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.